Muy buenos días, un especial saludo. Eh, 11 de octubre del 2020. eh, Iniciamos una nueva predicación, dándole gracias al Señor por la bendición de poder seguir juntos compartiendo su palabra. En este tiempo especial en que el sur de Chile ha visto incrementado el COVID, eh, las iglesias seguimos compartiendo el Evangelio en una forma distinta. Eh, no estamos en nuestros templos, no estamos en un culto donde nos podamos abrazar, donde podamos compartir, donde podamos conversar presencialmente. Pero gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios en este caso por Zoom, por YouTube y por todos estos medios que el Señor permite que usted en este minuto esté viendo, esté escuchando palabra del Señor. Eh, Hoy día vamos a hablar más que un texto bíblico, vamos a hablar de una temática. Eh, y esta temática, que es el nombre de la prédica, es el sufrimiento incomparable. El sufrimiento es algo que ha acompañado al ser humano desde siempre. Todos de alguna manera hemos sufrido. Todos de alguna manera hemos visto sufrimiento. Nuestra sociedad hoy día vive un momento especial donde muchos están sufriendo. Eh, las proyecciones económicas no son buenas en nuestro país. El desempleo está aumentando. La cantidad de personas con problemas de salud, no solamente el COVID, sino también derivados del encierro. Pero eso nos ha hecho a lo mejor llevarnos a pensar de que qué terrible lo que estamos sufriendo, qué horror lo que está pasando. Y yo hoy día lo que quiero que a través de la palabra del Señor veamos es que todo tiene un propósito, todo tiene un fin, aún los momentos difíciles. Y hoy día quiero hablar de un sufrimiento que creo que es el sufrimiento más grande que un ser humano ha sufrido. Es el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como dije, más que un texto, vamos a ir revisando varios textos. Pero hay un texto que creo que simboliza la forma en que Jesucristo sufrió. Y lo hace, ¿por qué lo hace tan especial? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. En la versión Reina Valera dice: quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En la versión Dios habla hoy podemos leer: cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Y en la versión de las Américas: y quien, cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y la NBI nos dirá: cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos, cuando padecía no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Eh,
La agonía, el sufrimiento de Jesús. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que la agonía, el sufrimiento del Hijo de Dios fue incomparable, fue realmente tremendo. Y lo más contradictorio es que nunca nadie mereció sufrir menos que Jesús. Jesús, cuando vino a la tierra, hizo el bien. Se ocupó de enseñar, de amar, de establecer un grupo a sus discípulos. Y por 3 años convivió con ellos, les enseñó con palabras, con vida, con ejemplo. Ellos vieron milagros de sanidad, milagros como se proveía de alimentos con un par de panes y peces, cómo calmaba vientos y tempestades, cómo hacía callar a los que lo atacaban. Jesús era un buen hombre. Yo creo que en eso no hay duda. Aún muchos no cristianos se declaran admiradores de Jesús. Por ende, nadie entiende por qué tuvo que sufrir. El sello, lo que caracterizaba la vida de Jesús, Hebreos 4:15 la dicen 2 palabras: sin pecado. La única persona en la historia que no ha merecido sufrir es la que más ha sufrido. Él no hizo pecado, ni halló engaño en su boca. Ninguno de todos los sufrimientos que Jesús padeció fue consecuencia de un castigo merecido por el pecado, porque él no tenía pecado. Por lo tanto, si alguien se podía quejar, si alguien podía responder ante el sufrimiento, era Jesús. Sin embargo, no lo hizo. Queridos hermanos, si aquí hay algo que debemos establecer desde el principio. Jesús, en el tiempo de su ministerio, demostró que tenía autoridad sobre la naturaleza y sobre todo. Por lo tanto, Jesús podía defenderse, por supuesto que sí. Tenía a su disposición poder infinito para vengarse en cualquier momento de su agonía. Él podía hacer fin al momento en cualquier minuto. Sin embargo, no lo hizo. En Mateo 26:53 dice: ¿acaso piensas, conversando con Poncio Pilato, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero no lo hizo. Cuando toda la justicia del universo gritaba injusto, Jesús permaneció callado. Jesús no le respondió a Pilato ni una palabra. Tampoco replicó cuando fue ridiculizado falsamente. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Cuando ni se defendió en respuesta al interrogatorio de Herodes, nada le respondió. Nadie ha soportado nunca tanta injusticia con tan poca venganza.
Y, queridos hermanos y amigos, y no se debía a que el tormento fuera tolerable. Lo más probable es que si nosotros hubiésemos estado presentes, del puro dolor de ver el sufrimiento, no hubiésemos desmayado o hubiésemos tenido que salir corriendo. Previo a esto, que cuando Jesús sabía lo que venía en el huerto de Getsemaní, era su sudor, nos dice Lucas 22:44, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En medio de la noche, el sumo sacerdote le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Mateo 26:67. Ante el gobernador le azotaron. En su agonía, los soldados jugaron con él para burlarse. Le pusieron un manto que pretendía ser realeza. Empezaron a cubrir el rostro y a darle puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban de bofeteadas. Le encajaron una corona de espinos en la cabeza. Y para hacerlo aún peor, se le hincaron en el cráneo a golpes. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. En esas condiciones no pudo llevar su propia cruz. Estaba tan débil. La tortura y la vergüenza no cesaban. Lo desnudaron. Le clavaron las manos y los pies en la cruz. La burla continuó en aquella terrible mañana. Salve, rey de los judíos, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Hasta uno de los criminales que estaba a su costado le injuriaba. Fue una muerte espantosa. Las heridas se inflamaban alrededor de los toscos clavos y los tendones y los nervios rotos y lacerados le causaban una agonía insoportable. El sufrimiento era tan horrendo que incluso entre las iracundas pasiones de la guerra se suscitaba a veces la compasión, porque la forma de matar vía crucifixión, como murió Jesús, era terrible. Todo esto, hermanos queridos, amigos, le sobrevino al amigo de los pecadores, no en compañía de sus hermanos, sino completamente abandonado. Judas le había traicionado con un beso. Pedro le había negado 3 veces. Todos los discípulos, dejándole, huyeron, nos dirá Mateo 26:56. Y en la hora más oscura de la historia del mundo, Dios Padre cargó a su propio Hijo con nuestro castigo. Isaías 53:4 nos dirá, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La única persona del mundo que de verdad conocía a Dios, exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Nunca ha habido tal sufrimiento ni antes ni después, porque en toda su terrible severidad fue un sufrimiento deliberado. Escuche bien. Fue planeado por Dios Padre y aceptado por Dios Hijo. Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, nos dirá Isaías 53:10.
Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, nos dirá Lucas en Hechos 2:23. Herodes, Pilato, los soldados y los judíos le hicieron a Jesús cuanto tu mano y tu consejo de Dios había antes determinado que sucediere, nos dirá el mismo Lucas en Hechos 4:28. Los sufrimientos del Hijo de Dios estaban incluidos en las Escrituras hasta el más mínimo detalle. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Juan 19:28. Y no fue solo un sufrimiento deliberado, sino también un sufrimiento obediente. Jesús abrazó el dolor. Él lo eligió, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos dirá en la carta a Filipenses 2:8 el apóstol Pablo. Su obediencia era sustentada por la fe en su Padre. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Fue lo que leímos hace un ratito. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y cuál era el plan? Ser nuestro sustituto para que nosotros pudiéramos vivir. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jehová cargó en él el pecado suyo y mío, el pecado de todos nosotros, nos dice Isaías 53:6. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nos dicen palabras de Jesús en Juan 15:13. Sí, pero ¿con qué fin? ¿Qué es lo que busca el amor? En el sufrimiento de Cristo se consiguieron dos grandes objetivos, que en realidad era uno solo. En primer lugar, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El sufrimiento de Jesús nos trajo a Dios, quien es plenitud de gozo y placer por siempre y jamás. En segundo lugar, a la hora misma de la muerte, el Padre y el Hijo fueron glorificados. Ahora es glorificado al Hijo del Hombre, Dios es glorificado en él. El gozo que experimentamos al saborear a Dios y la gloria que Él manifiesta al salvarnos son una misma cosa. Esa es la gloria del incomparable sufrimiento de Cristo. Hermanos, cuando uno revisa todo esto, que los evangelios, los hechos de los apóstoles y algunas cartas nos dan, nosotros podemos decir, gracias Señor por tu sufrimiento. ¿Sabe? Lo veíamos. Jesús sufre solo. Sus amigos, aún en la previa, cuando van a orar, se duermen, no lo acompañan. Y cuando ya lo llevan preso, huye, entregado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Pedro, el amigo, el que estaba ahí como líder, lo niega, no solo una vez, sino 3 veces. ¿Usted y yo podemos sufrir? Sí, podemos sufrir. Seguramente tenemos en nuestra historia sufrimientos. Pero sabe, como hijos de Dios,
podemos decir que nunca estuvimos solos. Y que nunca ese sufrimiento fue más allá de nuestra fuerza. Siempre, junto con el problema, Dios fue dando una salida. Junto con lo terrible, había un camino. Y eso era Dios guiándonos, apoyándonos, sustentándonos. Jesús sufre solo por amor a usted y a mí. Y por eso hoy día, cuando nosotros enfrentamos el sufrimiento, cuando enfrentamos los momentos difíciles, podemos acudir a Jesús. Podemos acudir a Dios. Y esto es solo por los méritos de Cristo. Usted puede orar a Dios día a día, puede ir a Él y derramar su vida por el sufrimiento que Cristo tuvo. Usted en medio del dolor, en medio de la angustia, puede decir: papito, ayúdame. No sé su experiencia personal, pero la mía es que he vivido momentos difíciles y he podido, con desesperación muchas veces, decirle a Jesús, decirle al Padre: ten misericordia de mí, ayúdame. Y yo creo que la experiencia suya mía es la misma. Ha venido alguna solución, ha venido paz, y las cosas que se veían tan terribles. Por eso, hoy día que estamos viviendo seguramente la peor catástrofe de salud de los últimos siglos, por lo menos de nuestro tiempo, con un mundo paralizado, con un mundo que de solución. Yo hoy día escuchaba al ministro París y él trataba de explicar esto de avance y retroceso, la importancia de la responsabilidad de cada uno, de ir asumiendo ciertas cosas. Pero sabe, gracias al sufrimiento de Cristo, nosotros podemos decirle al Señor que nos ayude. Y si usted revisa estos casi 6 meses que llevamos de COVID, hemos visto la mano de Dios en cuidado, en protección. Yo conversaba con un hermano que sufrió del COVID y él me contaba, me decía: pastor, fue terrible, pero sabe, me dijo, lo que más me preocupaba era que mi esposa también se hubiese infectado. Su esposa estaba a punto de dar a luz. Él se infectó, la esposa no. Hermanos, ¿por qué? Misericordia de Dios. El bebé nació, ya tiene varios meses, está creciendo. En medio del dolor, en medio de la angustia, podemos acudir al Señor. En medio de la desesperación, nos podemos agarrar a algo, y ese es Cristo. Siempre me dirijo a los hermanos de Cheinal, Mapo, de Pencoyefo, de Muquén y de Loncoche. Pero hoy día me quiero dirigir a alguien, algún amigo, alguna amiga, alguna persona que no es de nuestras iglesias y que a lo mejor ni siquiera se identifica con Cristo. Yo le quiero decir que Cristo murió por usted. Cristo murió por amor, sufrió por amor a usted, para que usted no sufriera, para que usted tenga vida y tenga vida en abundancia, para que usted pueda salir del pozo,
de la desesperación, de la angustia. ¿Va a sufrir? Sí, vamos a sufrir. ¿Pero hasta dónde? Con límites. Y la promesa es no más allá de nuestras fuerzas. Hay límites para el sufrimiento nuestro. ¿Por qué? Por Cristo. Y por eso, acerquémonos a Él. Entreguémosle a Él nuestras angustias. Él sufrió. Él sufrió lo inimaginable. Él nos entiende. Él nos escucha. Y por lo tanto, en medio del dolor, acudamos a Cristo hoy día. No desaprovechemos esa tremenda bendición. La Biblia dice, palabras maravillosas de Jesús: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Venga a Cristo hoy día. Él sufrió, Él padeció lo indecible por amor a usted y a mí, para que nuestro sufrimiento tuviera límites, para que en medio del dolor fuéramos sustentados. Y por eso en medio de todo, usted acuda a Cristo. En medio de la desesperación, en medio de la angustia, en medio de la incertidumbre, entreguémoslo a Cristo. Están volviendo los desórdenes. Plaza Italia de nuevo está siendo foco de delincuencia, de protestas. Digámoselo al Señor. Entreguemos nuestro hermoso país a Cristo. Él murió por nosotros. Queremos que el ministro París aplique buenas medidas. Pidámoselo a Cristo. Queremos que el presidente don Sebastián Piñera Echeñique haga las cosas correctas. Pidámoselo al Señor. Que la Cámara de Diputados y el Senado apruebe leyes que bendigan a nuestro país. Pidámoselo al Señor. Porque gracias al sacrificio de Cristo, nuestra oración es escuchada por el Padre. Por los méritos de Cristo. Por eso su sufrimiento tuvo sentido. Por eso, hermanos queridos, nuestro sufrimiento también tiene sentido. Porque si nuestro Maestro sufrió, a veces también nosotros debemos sufrir, pero lo maravilloso es que nuestro sufrimiento tiene límites, tiene ayuda. Podemos en medio de la angustia acudir a Dios. Y Él nos escucha. Quiero terminar orando. Papito, muchas gracias por tu palabra. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy en medio de tanto temor, de tanta angustia, de tanto sufrimiento, yo te ruego que tu palabra sea la guía. Oro por Luis Engi, Señor, nuestro pequeño gigante que fue operado y que está allí en la clínica en Santiago, por su madre, por su padre. Oro, Señor, por los hermanos que tienen miedo de infectarse por este COVID. Oro por los que tienen miedo a perder el trabajo. Oro por los que están pasando momentos difíciles de insomnio o de angustia. Oro para que tu palabra siga, Señor, y tus hijos sigamos predicando tu evangelio, que sigamos amando, sigamos, Señor, bendiciendo, aún en medio también de los mejores momentos difíciles. Oro por la salud de Lucy, Señor, para que se recupere Lucy, mi esposa. No somos inmunes a los accidentes, no somos inmunes a los momentos difíciles, pero gracias porque podemos acudir a ti, papito. Gracias, Señor. En el santo nombre de Jesús. Buen día, que el Señor les bendiga y gracias por Jesús y su sufrimiento. Amén y amén.